Buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos? Dios les bendiga en esta tarde, este domingo 23 de marzo ya, hermanos. Amén. Vamos a comenzar aquí en el canal de Capilla de Calvario. Bienvenidos todos los que están mirando a través de las redes sociales. Amén. El mensaje del Señor Jesucristo. Mensaje que el Señor nos ha puesto para que llevemos a cabo en estos tiempos tan difíciles. Amén. Bienvenidos, yo soy el pastor Joe Luébano. Amén. De la iglesia Capilla del Calvario en Palm Desert, California. Ahorita estamos pasando los mensajes por las redes sociales, así es que les damos la bienvenida. Amén. Y vamos a comenzar el capítulo 4 del libro de los Romanos, escrito por Pablo de Tarso. Amén. El apóstol. El título de este capítulo es Bienaventurado el hombre. Amén. Bendecido es el hombre que está en Cristo Jesús, y vamos a ver por qué. Amén. Muchos hoy en día buscan bendición física, bendición monetaria. Amén. Pero el Señor nos ha dado tantas bendiciones mucho más importantes que el dinero, que es la vida eterna. Amén. ¿De qué te sirve el dinero si un día tu vida se termina y todo eso lo vas a dejar tirado? Amén. Solo va a causar problemas para las personas que se quedan, ¿verdad que sí? Pero lo más importante que el ser humano puede recibir, el regalo más importante, es la vida eterna. Amén. Muchos piensan que es muy fácil llegar a la vida eterna siendo buenas personas, haciendo cosas buenas, supuestamente, entre comillas. Amén. Pero vamos a mirar que Pablo deja bien claro que no es por cómo de bueno sea la persona, porque miramos el capítulo anterior que verdaderamente no hay ni una persona buena. Amén. Nadie busca a Dios, nadie quiere estar cerca de Dios. Amén. El que nos busca a nosotros es Cristo. Él vino del cielo, bajó del cielo para pagar una deuda que tú y yo no podíamos pagar. Amén. Y ahí en sí consiste la vida eterna, el regalo precioso que el Señor nos dejó. Amén. Y un regalo solo puede ser un regalo si la persona lo acepta. Si la persona no lo acepta, no viene siendo un regalo. Amén. Así es que vamos a entrar al capítulo 4 del libro de los Romanos. Amén. Mira, vamos a comenzar con un poquito de diálogo en las cosas que hemos mirado ya. En el capítulo 3, Pablo habló de algo tan radical, tan diferente. Amén. De las cosas que las personas están acostumbradas a hacer. La costumbre religiosa. Amén. Pablo habla de estas cosas en el capítulo 3, que hasta el día de hoy, hermanos, aún en cristianos que conocen la palabra, amén, aún en cristianos que conocen la palabra, se les hace difícil de creer. Amén. No se diga el resto del mundo entero, los que no conocen de Dios. ¿Ok? Estas cosas parece que son nuevas, pero fueron escritas hace muchos años. Entonces necesitamos, hermanos, de
leer la palabra, de estar informados, de conocer cuál es la voluntad de Dios. Amén. Porque como te digo, Pablo enseña algo tan radical en el capítulo 3 que hasta los mismos cristianos que conocen la palabra se les hace imposible creer que así sea. Ahora, hasta el día de hoy, ¿qué? Se nos llama protestantes. Sí, se nos llama protestantes a los cristianos, los que tratamos de vivir nuestras vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Se nos llama protestantes porque creemos igual que Pablo. Amén. Que la salvación no proviene por seguir ningún tipo de reglas o normas. Ni siquiera viene por tratar de seguir la ley, los mandamientos. Amén. Y menos, hermanos, proviene de un hombre común y corriente. ¿A qué me refiero? A un sacerdote. Amén. La salvación no viene a través de un sacerdote que supuestamente tiene el poder para perdonar pecados. El único que tiene ese poder es Cristo Jesús. Amén. Y Él cumplió la ley al pie de la letra, murió por ti y por mí, y fue resucitado al tercer día, y ahora, hermanos, está sentado a la derecha del Padre, de donde Él vino. Amén. Así es que la salvación no proviene por ser buenos, la salvación no proviene por ir a confesarte con un hombre. Amén. No proviene de nadie humano. Es más, no viene de ninguna cosa humana, solamente viene de Dios. Amén. Una cosa, el hombre no le agrega nada, ¿ok? No le agrega nada a la sangre y sacrificio de Cristo. El sacrificio es perfecto, pagó la ira que había por el pecado, y todo aquel que ponga su fe en Cristo Jesús es justificado por esa misma sangre y sacrificio. Así es que nosotros no le agregamos nada a esa salvación, hermanos. Lo único que requiere Dios de parte tuya y mía es amor. Y por eso lo pone en el primero y segundo mandamiento. Amén. Amar a Dios, número 1, y amar a nuestro prójimo, número 2. Amor es el único requisito que Dios nos manda hacer hoy en día, después de que Él pagó por todo. Amén. Debemos de amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Eso es lo único que requiere el Señor de cada cristiano, de cada discípulo de Cristo. Amén. Porque el Señor mismo dijo, el que camina en amor, el amor verdadero, el amor del cielo que solo viene, el amor agape, el amor que solo Cristo nos enseñó, solo viene de arriba. Ese es el amor del cual estoy hablando. Amén. No le estoy hablando del amor al dinero, no le estoy hablando del amor a lo material. Ese amor no sirve de nada. El amor que ama a Dios sin medida, el amor que ama al prójimo sin pensar en uno mismo. De eso estoy hablando. Amén. Y ahora mira, el cristiano que ama no invalida o no invalidamos la ley por amor, sino cumplimos el propósito por el cual fue dada la ley. ¿Ok? Para que nos diéramos cuenta de nuestra necesidad de un Salvador y nos guíe
a su gracia. Porque solo somos salvos por la gracia de Dios, porque nos ama también. Eso es lo único que nos ha guardado, su amor por la humanidad, por lo que Él creó. Amén. Ahora, después de dejar bien claro que la salvación y nuestra justificación solo se obtiene simplemente por creer. Amén. Pablo lo dejó bien claro. Ahora Pablo expone su argumento históricamente en este capítulo que vamos a leer. Amén. So vamos a comenzar aquí. Vamos a leer el capítulo del 1 al 3 para comenzar. Amén. Acuérdense, Pablo terminó el versículo 31 del capítulo 3 diciendo: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? Hace una pregunta y él responde: de ninguna manera. Más bien confirmamos la ley. Amén. Confirmamos la ley, lo que les estaba diciendo hace ratito. Perdón. Ok. Dice el versículo 1 de la palabra de Dios: ¿qué diremos pues? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? ¿Ok? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. No se puede gloriar delante de Dios. ¿Ok? Pues, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo. Y regresa al Antiguo Testamento. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Amén. Fue justificado Abraham de todo su pecado. Amén. Acuérdense, Abraham también era un pecador. Abraham echó mentiras. Abraham dijo que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. Amén. Y esa es solo una de las cosas que habla la Biblia de lo que él hizo. Obviamente hizo muchas más. Amén. Y dice la palabra de Dios que el que quebranta siquiera una de los mandamientos o uno de los mandamientos es como si hubiera quebrantado toda la ley. Es culpable y merece la muerte. Por eso Cristo vino a morir en nuestro lugar. Amén. So, ¿qué diremos pues? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Amén. Ahora, necesito que sepas algo. El nombre de Abraham en el pueblo judío está muy en alto. Está puesto muy en alto. Amén. Él es conocido o es el ejemplo perfecto de un hombre o del supremo. Perdón, él es el ejemplo supremo. Ahí está. El ejemplo supremo de un hombre justo. Amén. Es más, hasta en otras religiones como el Islam lo conocen así. Conocen a Abraham. ¿Ok? Aunque ellos no leen la Biblia, ellos leen el Corán, también sale ahí Abraham. También sale Jesucristo ahí. Nada más que no lo miran de la manera que los cristianos lo miramos, como dice la palabra. Amén. Que Él es el Verbo, que Él es Dios. Amén. Ahora, por eso Pablo lo usa como ejemplo. Amén. En Juan 8:39, ¿ok? Ellos le dicen a Jesús, los fariseos, le dicen a Jesús: nuestro padre es Abraham. ¿Ok? Porque como te digo, mantenían o tenían o tienen hasta el día de hoy el nombre de Abraham como un ejemplo a seguir. ¿Ok? No a Jesucristo, tristemente, sino a Abraham.
Por eso Pablo históricamente trae a estos personajes que vamos a mirar como ejemplo para los judíos, para que entendieran cuán grande es el Señor Jesús. Amén. Ellos mismos le dicen, nuestro padre es Abraham. Y Cristo les dijo, amén, si son hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las obras como él? ¿Por qué no hacen las obras que él hizo? Porque él creyó a Dios y se le imputó como justicia. Ustedes no están haciendo eso, dice el Señor. Amén. El judaísmo, hermanos, con su justicia de obras, que es hasta hoy y otras religiones incluye, amén, con su justicia de obras se había desviado de la fe. Se había desviado de la fe. Amén. Que caracteriza o que caracterizó a los patriarcas. Amén. Es como un trabalenguas aquí. Amén. Que era Abraham, Isaac y Jacob. Que después se le cambió el nombre Israel. Mira, el verso 11 dice esto del mismo capítulo. Dice, él recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que tenía, estando aún incircunciso. Todavía no había sido circuncidado. Él recibió esta promesa del Señor. Amén. Dice, él recibió como sello de la justicia de la fe que tenía, estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes, ¿ok? No circuncidados, para que también a ellos les fuera conferida la justicia. Está hablando de ti y de mí, los no judíos. Amén. Por eso dice, ¿qué diremos pues? ¿Qué ha encontrado Abraham, nuestro progenitor, según la carne? Eso fue lo que encontró. La promesa más grande en la Biblia, de que al creerle a Dios con fe, tú serás hallado justo. Solo por eso. Sin tener que seguir la ley. Abraham no siguió la ley. Amén. Es más, no había ni ley. No se había dado la ley. Todavía faltaban como 400 y pico años para que llegara la ley. Y todavía no se le había dado la orden de circuncisión. Amén. Todo esto sucedió antes de todo eso. Por eso Pablo lo trae como ejemplo, para que nosotros nos demos cuenta de que el Señor trabaja a través de la fe solamente. Amén. Dice el número 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es ser justificado? Tú dirás, ¿qué es ser justificado? Ser justificado es declarado justo, como si nunca hubieras pecado, con base al esfuerzo humano. Este es ser justificado por obras, ¿ok? Ser justificado por obras es declarado justo con base al esfuerzo humano. Si hubiera sido así, ¿para qué necesitaría Dios? Abraham. ¿Ok? Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia son salvos. ¿Ok? Por medio de la fe. Y esto no es de ustedes,
pues es don de Dios, es un regalo de Dios. El 9, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios creados en Cristo. ¿Ok? Somos hechura, creados de nuevo en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para que caminemos en esas obras, hermanos. Amén. Nadie es justificado por las obras, o sea, declarado justo con base al esfuerzo humano, como lo piensan muchos hoy en día. Amén. ¿Qué dice aquí en el versículo 10? ¿Quién nos hizo a nosotros? Dios. Tú no eres creado por obras que tú hagas. Tú eres creado por Dios. Yo soy creado por Dios. Amén. El hombre, hermanos, es impotente en esta área. El hombre nunca va a llegar a ser Dios. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, ¿te recuerdas de algo que tú hiciste para poder salir de ahí? ¿Para poder nacer sin ningún problema? No. Igualito es el proceso de nuevo nacimiento espiritual en Cristo Jesús. Nada podemos hacer. Es solamente un acto milagroso de Cristo en nuestras vidas. Amén. Es solo eso. Por más que el hombre desee ser Dios, nunca va a llegar a ser Dios. Nunca jamás. Por eso en Apocalipsis encuentras el número de hombre es 666. ¿Okay? El número perfecto de Dios es 777. ¿Okay? El número de la perfección. El número de el Señor, de Dios. 666 siempre le llega corto al 777. ¿Verdad que sí? Nunca jamás un hombre va a llegar a ser Dios, ni siquiera como Dios. Amén. Fuimos hechos a su imagen. Amén. A su carácter, amor, paz, bondad, benignidad. Todos esos son los caracteres de Dios. ¿Ok? Pero para llegar a esa imagen verdadera, tenemos que nacer de nuevo. A través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Tienes que estudiar. Tenemos que estudiar. Versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? ¿Ves? Vamos a la Escritura. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Esa es una cita de Génesis 15, versículo 6. Amén. Esta es una de las declaraciones más evidentes en la palabra acerca de la justificación. Amén. Es una declaración, una de las más evidentes de la palabra, en la palabra acerca de la justificación del hombre que necesita ser justificado porque la ley lo condena, la ley le enseña que es un pecador, que es quebrantador de la ley. Es un mentiroso, es un adúltero, es un asesino, codicia las cosas de su prójimo, no ama a Dios. Quebrantamos todos los mandamientos, hermanos. Perdona, tengo un poquito de tos, me estoy recuperando de un resfriado que tuve, pero con la ayuda de Dios vamos a estar bien. Amén. Como les dije, esta es una de las citas o una de las declaraciones en la Biblia más evidentes en la palabra acerca de la justificación. Ahora, no te confundas. ¿Ok? La fe no es el fundamento de la justificación.
o por la cual somos hallados justos. La fe no es ese fundamento. Ese fundamento solamente es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el fundamento. Entonces dirás tú, ¿qué es la fe, pues? Si la fe no es el fundamento, ¿qué es? Buena pregunta. La fe solo es el canal por el cual recibimos la justificación. El fundamento es Cristo. Fe es el canal por el cual recibimos esa justificación o ese regalo perfecto de Dios. Lo recibe solamente a través de creer en el Señor. Amén. Dirás tú, o un ejemplo, ¿cómo se llega a ser millonario aquí en el mundo? Amén. A través de mucho esfuerzo, a través de mucho trabajo, a través de muchas desveladas. Amén. Tienes que abrir una cuenta de banco y tú mismo depositar el dinero en el banco para hacerte millonario, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo nos volvemos millonarios en el cielo? ¿Qué? Muy diferente. Tú no eres el que deposita lo que se necesita en el banco. Es más, nosotros no tenemos ni cuenta bancaria en el cielo. Amén. En el cielo, Dios mismo transfiere ese dinero o ¿cómo se puede decir? Ese regalo a tu cuenta. Amén. Y es más, ¿quién crees que abre la cuenta por ti? Dios mismo abre esa cuenta para que esas bendiciones sean depositadas a nombre tuyo, en tu cuenta. La cuenta que Él abre es la fe en cada persona. Y a través de la fe es como es depositada las riquezas del Señor Jesucristo para ti y para mí. Es muy diferente que el mundo. Tú no tienes que trabajar día y noche para llegar a ser rico, para llegar a tener vida eterna. Esa es la riqueza, hermanos, que Dios te está dando. Eso es lo que Él deposita en tu cuenta bancaria de la fe. Amén. No es igual que el mundo. El mundo tienes que luchar contra corriente para poder llegar y depositar dinero en el banco y tener millones que después de nada te sirven cuando tú te vas. Amén. Dios mismo transfiere todo lo que necesitas para llegar a ser millonario en el cielo. Millonario de vida eterna. Eso, hermanos, es lo que nos hace bienaventurados. El hombre es bienaventurado por esa acción. Amén. Sigamos leyendo. 4 y 5. Al que obra, no se le considera el salario, ¿ves? Como gracia, sino como obligación. ¿Ok? Si tú quieres hacer las cosas por obras, el Señor te va a pagar. El Señor te va a pagar y te va a pagar bien. Te va a pagar muy bien. El problema es que ese va a ser tu pago. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú no lo estás haciendo con amor. Tú no lo estás haciendo porque el Señor ya te dio todo lo necesario, la vida eterna. Ya tú lo estás haciendo porque tú crees que por tus fuerzas tú puedes obtener estas cosas y no es así. Amén. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, dice la palabra, sino que cree, ¿ok? En aquel que justifica al impío. Tú y yo éramos impíos hasta que el Señor nos cambió. ¿Ok?
Él justifica al impío, dice aquí, se considera su fe como justicia. El 5 otra vez, pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se le considera su fe como justicia. Amén. Si alguien dice, tengo fe, eso debe de significar el fin de todo esfuerzo para ganarse el favor de Dios por medio del mérito personal. Ya hemos hablado de esto. ¿Quién es nuestro mérito? Sino Jesucristo. Solo a través de los méritos del Señor es que llegamos a ser justificados y llegamos a la vida eterna. Por eso somos bienaventurados. Amén. Versículo 16 del capítulo 1, ¿qué dice? Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder. ¿Ok? De Dios, no del hombre. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí ves? A todo aquel que cree, al judío primero y después al griego. También al gentil. Amén. Y es solo, ¿ok? Es solo para los que reconocen ser impíos y su necesidad de salvación. Solamente es para ellos. Como dice aquí. Amén. El número 5. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. Amén. Versículos 6 al 8. De igual manera, David también proclamaba la felicidad del hombre, o el gozo, se puede decir, el gozo que proviene solamente de Dios. ¿Ok? De igual manera, David también proclamaba el gozo del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. Está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El 7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Ese hombre sí es bendecido. Ese hombre sí es bienaventurado. ¿De qué te sirve, hermano, hermana, recibir bendición monetaria cuando nuestra alma se va a perder? Cristo mismo dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo y después perder tu alma? De nada te va a servir. La bendición verdadera es la vida eterna en Cristo Jesús, porque es la única manera que la vamos a obtener. Amén. Mira, para para respaldar su argumento, Pablo cita Salmo 32, versículo 1 y 2. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Ok? Salmo 32, 1 y 2. David lo escribió después de su arrepentimiento al cometer adulterio. Acuérdate que se acostó con Betsabé, y eso no fue suficiente, sino que después mandó matar al esposo de Betsabé. Betsabé estaba casada. Amén. Y Urías, el esposo de ella, era un soldado era un soldado de David y lo mandó matar. Le mandó a su jefe una carta con él mismo que le dijo, ponlo enfrente y después déjenlo solo para que lo maten. Amén. Lo puedes mirar en el capítulo en el capítulo 11 de Segunda de Samuel.
donde eso pasó con David, pero se arrepintió y después escribió este salmo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Él acababa de hacer algo muy grave. Amén. Y cuyos pecados son cubiertos solamente con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Mira, a pesar de su enorme pecado y la ausencia total de mérito personal, él no hizo nada. Él solo se arrepintió, como estábamos hablando atrás, como dice aquí el número 5, pero al que no obra, sino que cree, amén, en aquel que justifica. Él se arrepintió sabiendo que sería justificado, perdonado, amén. David conoció la bendición y bienaventuranza de la justicia imputada a él por el Señor. Amén. Por eso le escribió esto tan precioso. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No me canso de decirlo. Es la única manera de llegar a la salvación, hermanos. Amén. No le podemos agregar nada al regalo de Cristo. No le podemos agregar nada a la cruz, donde Él derramó su sangre, donde Él dejó todo. Amén. Si tú quieres guardar un día, ¿ok? Si tú quieres guardar un día o hacer un ritual de algún tipo, ¿ok? Y lo haces en amor, está bien, hazlo, porque lo estás haciendo para agradar a Dios, ¿ok? Lo puedes hacer, porque lo estás haciendo para agradar a Dios, ¿ok? Pero necesitas de saber esto. Que salga de tu mente que es un requisito de Dios. No lo hagas por esa razón. Porque el Señor no te requiere que guardes días. El Señor no te requiere que hagas rituales. El Señor lo único que nos requiere es que amemos. Amén. Que seamos justos. Que ayudemos al prójimo. Que busquemos a Dios. Eso es lo que nos pide. Amén. Por eso, hermanos, somos hombres y mujeres bienaventurados. Aleluya. Él no requiere nada ya. Ya no te requiere un ritual. No te requiere que guardes un día. No te requiere que comas ciertas cosas. Pero sí te requiere que ames verdaderamente. 9 al 12. Luego, esta felicidad, otra vez, este gozo, es solamente para los de la circuncisión, para los judíos, dice Pablo, o también es para los de incircuncisión, los gentiles. Pues decimos, a Abraham le fue contada su fe por justicia. ¿Cómo le fue contada? Dice Pablo. Estando, aquí Pablo va a explicar cómo le fue contada, dice el versículo 10, estando él incircuncidado estando circuncidado o incircuncidado. No fue en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11. Él recibió la señal de la circuncisión, ¿ok? Como sello de la justicia, de la fe que tenía estando aún incircunciso, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados también. Amén. Para que también a ellos les fuera conferida la justicia, a ti y a mí. O sea, Él es nuestro Padre también. Número 12, y Padre de la circuncisión, los judíos, de los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe. ¿Ok?
que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Hermanos, como Abraham es el padre de los judíos según la carne, ¿ok? O carnalmente, ellos son los de la circuncisión. Para ellos, la circuncisión es el sello en la carne, porque Él es el padre de los judíos en la carne. ¿Ok? ¿Y cómo se da cuenta la gente de esto? ¿Cómo se daba cuenta las personas de que estaban circuncidados? ¿Ok? Solo a través de la intimidad. Cuando ellos se casaban, lo único que sabía era la mujer con la que ellos se acostaban. Sabía que él era un judío porque estaba circuncidado. Amén. Pero ahora, hermanos, la circuncisión ya no es de la carne. La circuncisión es espiritual. Amén. Y tu sello y mi sello, ahora ¿qué es? Ya no es en la carne, porque esa se va a ir bye bye. La carne se va a terminar. Nuestro sello es el Espíritu Santo ahora. Amén. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto también? Exactamente igual. Solo a través de la intimidad con nuestro Redentor Jesucristo. Solamente teniendo intimidad con Dios, vamos a conocer que somos ahora circuncidados del corazón. Dios corta las cosas que estorban ahí. El odio, la violencia, las malas palabras, los hábitos, todo eso. El Señor lo corta. Todo eso es la circuncisión ahora. Amén. A ellos se les ordenó, hermanos, que no se unieran a gentiles. Acuérdense, estaban prohibidos que se casaran con personas que no fueran de las tribus de Israel. Se les prohibió. Amén. ¿Hicieron caso? No, no hicieron caso. Y ahora miramos que todo se mezcló. A nosotros, hermanos, se nos dice, no te unas con yugo desigual. Lo mismo. ¿Ok? ¿Hacemos caso? No. Cuando deberíamos de hacer caso. Y qué bueno. Porque Dios, qué bueno que Dios nos conoce. Que no hacemos caso. Porque imagínate si las cosas fueran a través de tus obras, de mis obras, ¿dónde estuviéramos? Terminados. Amén. Primera de Corintios 1, 27 al 28. Pablo escribió esto. Más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eso somos tú y yo. Lo necio del mundo, no los sabios. ¿Ok? Y lo débil del mundo somos tú y yo. Amén. Dios lo eligió para avergonzar a lo fuerte. Amén. El 28. Dios ha elegido lo vil del mundo y lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Amén. Solamente Dios puede hacer eso. Aleluya. Solamente Dios puede apartarnos a nosotros, santos, eso es lo que significa apartarnos para su obra. Amén. Versículo 13. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por medio de la ley. ¿Ok? Sino por medio de la justicia de la fe.
sino por medio de la justicia de la fe. Ahora, Cristo, hermanos, que es descendiente de Abraham, según la carne, ¿ok? Es como la promesa se lleva a cabo a través de Cristo. Amén. La provisión final de este pacto que el Señor hizo con Abraham, ¿ok? Era por medio de la simiente de Abraham. Todo el mundo será bienaventurado o bendito a través de su simiente, o sea, a través de Cristo Jesús. Gálatas 3, 16 al 18, también Pablo escribió esto. Ahora bien, las promesas a Abraham fueron pronunciadas también a su descendencia. ¿Ok? No dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a solo uno. Y a tu descendencia, que es Cristo, dice Pablo aquí. Esto pues digo, el pacto confirmado antes por Dios no lo abroga, no lo abroga la ley. ¿Ok? No lo elimina la ley. Después vino la ley. Pero este pacto ya estaba hecho y la ley no lo eliminó. Que vino 430 años después para invalidar la promesa. ¿Ok? Porque si la herencia fuera por la ley, ya no sería por la promesa. Pero a Abraham, Dios le ha dado gratuitamente la herencia por medio de una promesa y no por medio de la ley. ¿Ok? No le dijo a Abraham, si tú eres buena persona, si tú sigues mis mandamientos, mis estatutos, tú serás justificado. No le dijo eso. ¿Verdad que no? Le dijo, si tú crees en mí, tú serás justificado. Y Abraham creyó y fue justificado. Amén. Porque la promesa a Abraham y a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Es una promesa. Amén. Si el padre de la fe no tuvo que seguir rituales, ¿ok? O la ley para ser justificado, ¿qué te hace pensar de que tú y yo, que fuimos justificados de la misma manera, tendríamos que hacer rituales y seguir ordenanzas? Ahora, eso no quiere decir que invalidamos la ley. Claro que no. Más bien, nos damos cuenta que fue dada para que nos diéramos cuenta que somos pecadores, que somos quebrantadores de la ley y que por eso necesitamos de, número 1, arrepentirnos, y número 2, buscar a quién es nuestro Salvador, quién es Cristo Jesús. Amén. No hay que hacer rituales, no hay que seguir las ordenanzas, sino hay que amar. Amén. 14. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil. ¿Ok? La fe ha sido hecha inútil y la promesa inválida. ¿Ok? Pablo dice esto. Si solo los que guardan la ley a la perfección son herederos de la promesa, ¿ok? Ahora acuérdate, lo cual es imposible de realizar. Nadie puede llevar la ley al pie a la perfección, ¿ok? Dice Pablo, entonces la fe no tiene valor. De nada sirve la fe, ¿ok? Y si la promesa dependiera de ese requisito,
de llevar a cabo la ley a la perfección, que también es imposible de cumplir, dice Pablo, la promesa queda anulada. ¿Ok? En otras palabras, tú tienes el regalo de Cristo, que solo tienes que creer en Él y caminar en el Espíritu y hacer las cosas correctamente bajo su guianza. Pero si entonces tú decides hacer un lado esa promesa, ¿ok? Ese regalo, y decides, no, yo voy a hacer las cosas como me han enseñado. Yo voy a tratar de seguir la ley. Yo voy a tratar de seguir los rituales que me han enseñado, las costumbres. ¿Ok? Dice Pablo. Tú puedes hacer eso. Pero acuérdate que la promesa está anulada. De nada te va a servir. Porque tu fe está en tu fuerza. Tu fe está en que tú lo puedes hacer. Cuando bien claro dice la palabra que nadie lo puede hacer. Que nadie lo cumplió, solamente el Señor. Amén. Versículo 15, porque la ley produce ira. Hello. ¿Ok? Acuérdate, tú que vives bajo la ley, tratando de cumplirla. Mira, porque la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Gracias a Dios. Amén. Donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley nos condena, hermanos. La ley nos condena porque nos acusa de las cosas que quebrantamos, de las cosas que hacemos mal. ¿Ok? Por eso Cristo vino a abolir la ley por ti y por mí. Él ya lo hizo. Tú no lo tienes que hacer, porque tú no puedes. Yo no puedo. Amén. Gálatas 3, 19 al 24. Dice así. Entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia de la cual se le dio la promesa de lo que habló antes Pablo, Abraham. ¿Ok? Hasta que viniera la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta fue promulgada por medio de ángeles, por mano de un mediador. ¿Ok? ¿Quién es el mediador? Solamente Cristo Jesús. Mira, el 20. Y el mediador no es de uno solo, pero de Dios. Pero Dios es uno. ¿Ok? Por consecuencia, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? Dice Pablo, la pregunta, de ninguna manera, porque si hubiera sido cada una ley capaz de vivificar, entonces la justicia sería por la ley. ¿Ok? No obstante, dice Pablo el 22, la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada por la fe en Jesucristo a los que creen. Pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada. ¿Okay? 24. De manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Amén. Para que seamos justificados por la fe solamente. Amén. Dice el 16, por esto proviene la fe, a fin de que sea según la gracia, para que la promesa sea
firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino también para el que es de la fe de Abraham. ¿Quién es Padre de todos nosotros? Amén. Otra vez, la justificación solo es posible a través de la fe, por gracia. ¿Ok? O sea, el poder de justificar radical en la gracia soberana de Dios, solamente, no en la fe humana. ¿Ok? No en la fe de que yo declaro y las cosas se hacen. Usted declara y nada se hace. El único que puede crear con su voz, con su palabra, es Cristo Jesús. Nadie más. Nosotros no lo podemos hacer. Aunque seamos hechos a su semejanza, nosotros no podemos crear nada con nuestras palabras. Debemos creer en Cristo, quien lo hace. Amén. Eso no es por fe humana. Es para los de la ley, los judíos, dice Pablo, y los de la fe de Abraham, los gentiles. ¿Ok? Los dos solamente son salvos a través de la fe, de creer en Cristo Jesús y nada más. ¿Ok? Solamente así. Versículo 17. Como está escrito, regresa otra vez Pablo al Antiguo Testamento. Te he puesto por padre de muchas naciones delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica, quien le da vida, ¿ok? A los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. ¿Ok? Ese es Génesis 17:5. Acuérdate, Abraham experimentó esto de primera mano con su esposa. Abraham de 29. Abraham de 99 años. Sara de 90. Salió embarazada. Eso es un milagro. Eso no lo puede hacer el hombre. Solamente Dios, que crea con su boca, con su palabra. Amén. Así como declaró a su hijo culpable el Señor y pagó el pago de un criminal, Jesucristo. Amén. Así también el Señor puede llamar justos a los que sí en un tiempo fueron culpables. ¿Ok? También el Señor los puede llamar justos y merecían esa ira que cayó en su Hijo solamente. Mira, si le damos para adelante Romanos 8, 29 y 30. Él está llamando las cosas que no son todavía como si existen. Pon atención, mira. Precioso. Versículo 29 de Romanos 8. Sabemos que a los que antes conoció, desde la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para comenzar, versículo 30. Y a los que predestinó, a ti y a mí que creemos en Cristo Jesús por fe, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, ¿ok? A esos también justificó. Les quitó el pecado, los limpió. Y a los que justificó, a los que limpió, a esos también glorificó. Aleluya. A ellos también los llenó de gloria.
con ese cuerpo glorificado que un día vamos a tener solamente en Cristo Jesús. Amén. Para terminar, versículo 18 al 25. Abraham creyó contra toda esperanza, por eso él fue justificado, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que había sido dicho. Otra vez da una escritura Pablo: así será tu descendencia. 19. Sin debilitarse en la fe, él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto. ¿Ok? Como te dije, tenía ya 99 años. ¿Quién vive 99 años hoy en día? Muy pocas personas. Amén. Sin debilitarse en la fe, no en su cuerpo, porque su cuerpo estaba débil. Él tuvo muy en cuenta su cuerpo ya muerto. ¿Ves? Pues tenía casi 100 años y la matriz muerta de Sara. Versículo 20. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. ¿Ok? 21. Plenamente convencido de que Dios, quien había prometido, era poderoso para hacerlo. En otras palabras, él le creyó a Dios que si él moría, que Dios lo podía resucitar de entre los muertos. Amén. Acuérdate, por eso él también, cuando el Señor le dice: quiero que sacrifiques a tu propio hijo que ya había nacido, a Isaac. Y él no la pensó dos veces, porque él dijo: ok, si yo lo sacrifico, el Señor tiene el poder para regresarlo, para darle resurrección, que fue lo que hizo con su Hijo Jesucristo. Amén. Dice el 23, el 22. Por esta razón le fue contada por justicia. Pero no solo para él fue escrito que le fue contada. Gracias a Dios. Bienaventurado eres. Bienaventurado soy. ¿Ok? Sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contada. Los que creemos en Dios, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. 25. Quien fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aleluya, hermanos. Amén. Tras mostrar en los versículos 1 al 8 que la justificación es por fe y no por guardar la ley, ¿ok? En los versículos, voy a comenzar de nuevo. Tras mostrar en los versículos 1 al 8 que la justificación es por fe y no por obras, y muestra que es por gracia en los versículos 9 al 17, amén, y no por guardar la ley, en los versículos 18 y 25 que acabamos de leer, concluye Pablo mostrando que viene como resultado del poder divino y no del esfuerzo humano. ¿Ok? Solamente de Dios. Solamente a través de su Espíritu. A través de su palabra. Amén. Una persona me dijo un día: yo no miro bendiciones en mi vida. ¿Ok? Yo soy una persona realista. Tal vez no espiritual. ¿Ok? Mira, como estamos acostumbrados a escuchar un evangelio erróneo, donde se nos promete que seremos bendecidos abundantemente
que tendremos, que en cada cuadra donde tú camines va a haber una bendición física. ¿Ok? Por eso las personas dicen, yo soy realista, mira, a mí no me está bendiciendo Dios. Qué erróneo están. Qué erróneo están. Porque el Señor nos ha bendecido en lugares celestiales. Y con la bendición más importante, más grande, que es la vida eterna. Si tienes vida eterna, podrás ser bendecido con las demás cosas. Si no tienes vida eterna, ¿de qué te sirve ser rico? Ya hablamos de eso. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Amén. Ese evangelio de la prosperidad promete hacernos ricos físicamente. Por eso las personas son defraudadas, hermanos. Las personas son defraudadas al mirar que la mentira no se vuelve realidad y no se va a volver realidad. Porque viene del padre de la mentira. Y si es una mentira, como le dijo a Jesucristo, le estaba mintiendo. Mira, si te postras ante mí, todo esto que miras, te lo regalo, es mío. Sí, en ese momento era de él. Eso no es desmentido. Pero de que se lo regalaba a Cristo, eso es una mentira. Él no estaba dispuesto a regalar todo lo que a él le pertenecía, igual que a una persona avara, una persona que le encanta lo físico, no se va a despojar de él. Amén. Le pasó al rico. Le dijo Jesucristo, deja todas tus riquezas y sígueme. Y fue muy difícil para él. Dijo, no, yo no puedo dejar mis riquezas. Amén. Por eso, cuando esa mentira no se vuelve realidad, son defraudados. Y decaen. Y dicen, no, este no es un Dios verdadero. Sí es un Dios verdadero. Amén. Dios no promete que todos serán bendecidos físicamente. Ahora, eso no quiere decir que no lo haga. No quiere decir que no bendiga físicamente. Sí lo hace y tiene poder para hacerlo. Amén. Pedro y Juan, en su milagro más grande, le dijo al cojo, dinero no tengo, pero lo que tengo te doy en el nombre de Cristo. Fue en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 6. ¿Y qué pasó con ese cojo? Se levantó, brincando, y entró con Pablo y con Pedro y con Juan al templo, glorificando y cantando y dándole la gloria a Dios. Amén. Él fue bienaventurado, porque en ese momento sus pecados se le fueron perdonados. Él fue físicamente restaurado por ese momento, porque murió también. ¿Ok? No recibió un cuerpo glorificado, pero sí recibió algo muy importante, la vida eterna. Amén. Hermanos, hermanas, nuestra bendición está segura. Amén. Vida eterna. Esa es nuestra bendición. Amén. Tengas o no tengas cosas físicas aquí en la tierra, eso se acabará. Se echará a perder. Dice la misma palabra. Bienaventurado es el hombre. Regresemos y termino con esto. Versículos 7 y 8. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Gloria a Dios. Esa es nuestra bendición, hermanos. Esa es la bendición más grande que podemos obtener.
Si tú no has confiado en Cristo, si tú no has entregado y puesto tu confianza en el Señor, hazlo hoy. ¿Qué estás esperando? Mira los tiempos cómo se están mirando. Créele a Cristo. Créele que pase lo que pase, Él puede darte vida eterna. Que si tú mueres esta noche, Él te va a resucitar con su voz, llamando tu nombre. Pídele perdón. Pídele perdón esta tarde. Entrégate a Él y dile: Señor, perdóname. Sé que soy un impío. Entiendo que soy un pecador. La ley me lo dice. Pero quiero vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir bajo tu guianza de ese Espíritu Santo precioso que me va a guiar a toda verdad. Si tú lo hiciste en esta noche, tú estás seguro en Cristo Jesús. Y pase lo que pase, nada te arrancará de esa seguridad. Lo promete el Señor. No lo prometo yo. Lo promete su palabra. Y es un Dios que nunca miente. Amén. Que el Señor me los bendiga. Que el Señor me los guarde. Gracias por escuchar la palabra. Estudienla, hermanos. Estudien la palabra también usted. También tú, hermana. Estudien la palabra. Que nadie los engañe. Especialmente en estos tiempos tan difíciles. Me despido de ustedes por esta oportunidad, pero nos miramos después. Amén. Que el Señor me los bendiga, me los guarde, haga resplandecer ese rostro precioso en su vida, en su hogar, y que les dé esa salvación y sobre todo les dé paz. Amén. Hasta pronto.